Buenas tardes a todos. ¿Eres de esos maestros apasionados, pero te falta entender a tus alumnos? Pues bueno, en el tema del día de hoy vamos a aprender un poquito más de cómo tratar a nuestros alumnos, cómo es que ellos tienen ese desarrollo y depende de su desarrollo, pueden aprender. Entonces, vamos a analizarlo hoy como un tema que se anexa a estos temas de estudio que hemos estado viendo para la promoción horizontal. Entonces, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es el de desarrollo del niño y del adolescente. Este es un compendio para educadores que a grandes rasgos, pues nos explica cómo es que los niños van creciendo y conforme van creciendo, pues van aprendiendo de manera diferente. Y eso es algo que todo docente debemos saber, porque si bien una cosa es la pedagogía que nosotros tenemos en cómo damos las clases, bueno, también tenemos que saber cómo es que aprenden nuestros niños, porque de nada va a servir que demos unas clases modelos y unas clases excelentes si no tenemos en cuenta el desarrollo de los niños y el desarrollo de los adolescentes. Este libro que en el cual está este capítulo, pues es un libro bastante extenso, pero nosotros nos vamos a enfocar específicamente en esta teoría de Piaget y de Vygotsky sobre el enfoque constructivista. Así que esta presentación realmente es muy cortita, pero toda la información que contiene es muy importante y es el centro de este enfoque. Nos menciona que este enfoque del aprendizaje se basa en una idea muy simple. El niño debe de construir su conocimiento del mundo donde vive. Y esto está muy ligado acerca de los nuevos proyectos que propone la nueva escuela mexicana, en donde nos sugiere que el niño pueda vivir ese conocimiento para poder conectarlo con lo que ya sabe. El conocimiento no es algo que el docente pueda transmitir directamente a los estudiantes, sino que ellos tienen que tener esa información, ese acceso a la información, el poder manipular y el poder transformar si queremos que sea un aprendizaje significativo para ellos. Este documento nos explicará las teorías que sientan las bases psicológicas del método constructivista en el aprendizaje, desde el punto de vista teórico, y se basa en la investigación de Piaget y Vygotsky que realizaron acerca del desarrollo. Cuando escucho estos dos nombres, me remite a mi paso por la normal, que Piaget y Vygotsky eran nuestros fieles acompañantes. Y ahorita que estábamos viendo la presentación, yo me acordé, ¿no? Dije, ay, sí es cierto, esto lo vimos desde que estábamos estudiando. En mi caso, desde la prepa, porque mi prepa estaba anexa a la normal, allá en Culiacán. Entonces yo en la prepa yo ya veía estos temas de desarrollo infantil. De hecho, tenía una materia que se llamaba desarrollo infantil en la prepa y eso como que nos iba preparando para el paso a la normal, ¿verdad? Entonces, súper conocidos estos dos amigos, Piaget y Vygotsky. Bueno, Piaget es uno que es muy reconocido. Yo trabajé en mi primer trabajo fue en el Instituto Jean Piaget, fíjense hasta eso, y nos hacían que nos aprendiéramos esta teoría constructivista porque de eso iba el colegio. Entonces, Piaget fue uno de los primeros teóricos del constructivismo en psicología. Su investigación se centró en la forma en que los niños van adquiriendo el conocimiento y cómo van desarrollándose. Y esto lo llevó a una extensa observación porque su teoría pues parte de lo que él vio en un grupo de niños y esta teoría está dividida en cuatro grandes etapas. La primera es la sensoromotora, esa palabra no la puedo decir, maestra Daira, sensoriomotora. La segunda es la etapa preoperacional, la tercera es la etapa de las operaciones concretas y la cuarta es la etapa de las operaciones formales. Y cada una de estas etapas tiene características, ahorita vamos a estar viendo a grandes rasgos. ¿Y por qué digo a grandes rasgos? Porque en realidad la teoría de Piaget tiene demasiada información, pero eso es lo más relevante para que podamos entender nosotros cómo es que aprenden nuestros niños de acuerdo a su edad y de acuerdo a a su desarrollo psicológico. Piaget pensaba que todos los niños comienzan a organizar el conocimiento del mundo en lo que él llamó esquemas.
Y estos esquemas pues tienen varios factores. Uno de ellos son las acciones físicas, otros son las operaciones mentales, los conceptos y las teorías que usamos para obtener información del mundo. Y aquí podemos ver ya estas etapas organizadas en esta tabla, como decía la maestra Lidia, con lo más relevante, porque no necesitamos ahorita llenarnos de tanta información, sino adquirir ciertos conceptos clave que nos puedan apoyar para la resolución de este examen. Empezando por la primera etapa, la etapa sensoriomotora del nacimiento a los 2 años. Vemos esta etapa desde que el niño nace hasta que llega a los 2 años aproximadamente. En esta etapa los niños van a aprender la conducta positiva, el pensamiento orientado a medios y fines y la permanencia de los objetos. En esta etapa también es donde los niños adquieren el lenguaje articulado, empiezan a hacer oraciones cortas y empiezan a centrarse mucho en el yo. La siguiente etapa, la etapa preoperacional, vemos que vemos a un niño más intuitivo y esta se da generalmente de los 2 a los 7 años. El niño empieza a usar símbolos, palabras para pensar, empieza a generar esas soluciones intuitivas de los problemas, pero el pensamiento va a estar limitado a la rigidez, la centralización y el egocentrismo. En esta etapa los niños ya se vuelven un poco más capaces de ponerse en el lugar de otros, empiezan a actuar, empiezan a jugar siguiendo roles ficticios. En la tercera etapa, operaciones concretas, el papel del niño ahora es ser un niño más práctico y se da entre los 7 y los 11 años. El niño aprende operaciones lógicas de seriaciones, de clasificación y de conservación, y el pensamiento está ligado a los fenómenos y objetos del mundo real. Y las operaciones formales, en donde vemos a un niño más reflexivo, es de entre los 11 y 12 años en adelante. El niño aprende sistemas abstractos del pensamiento que le permite usar la lógica posicional, el razonamiento científico y el razonamiento proporcional. Y algo que nos decía Piaget es que si bien tenemos estas variaciones de edad, pudiera ser que en uno se presente en unas o en otras y poco a poco va esta transición, todos los niños tenían que pasar por las 4 etapas, sí o sí. Entonces, esto es algo que debemos de estudiar, que debemos de aprender, porque hemos visto ya en exámenes pasados en donde nos describe un caso y luego nos dice a qué etapa se refiere. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener el criterio de acuerdo a las edades y a las características. Era de mis teorías favoritas junto con la de Gardner de las inteligencias múltiples. Definitivamente tenemos que entender de qué manera, porque me tocó una experiencia personal que siempre estuve acostumbrada a tener grupos grandes, de quinto y sexto, y así me la pasé por muchos, muchos años. Entonces, uno como maestro también se acostumbra a hablarles de cierta forma a los niños, a creer que pueden, pensar rápido y todo. Y de una para otra, mi directora me mandó a primero, maestra. Y para mí fue bien difícil ese cambio porque ya estaba acostumbrada al pensamiento ágil de los niños grandes. Entonces, me costó tiempo acostumbrarme, luego ya me estancaron ahí en primero y segundo y primero y segundo. Y cuando me regresaron a quinto, pues otra vez para mí fue como que ya, o sea, ya me había acostumbrado a decirles mi amor, mi cielo, mi vida a los niños y en quinto decirles mi amor, mi cielo, y que maestra, ¿qué le pasa? Ya estamos grandes. Pero es la parte de cómo aprenden los niños y de cómo también nosotros tenemos que tratarlos y ver las capacidades que ellos tienen, ¿verdad? En cada una de estas etapas. Hay 4 conceptos, 2 de ellos son la organización y la adaptación. Esos conceptos Piaget los llamó funciones invariables y porque rigen en el desarrollo intelectual de los niños. El primero, el de organización, es que ellos de una manera innata pueden organizar o pueden ordenar todo lo que ellos van aprendiendo.
Y el segundo, que es la adaptación, es de que ellos al momento de aprender pueden reajustar, pueden hacer ajustes a lo que ya aprendieron. Este, yo estudié más a fondo esta teoría y entendí de que nuestras neuronas, cuando nosotros aprendemos, nuestras neuronas hacen una conexión. Y eso ya se volvió un aprendizaje. Cada conexión de neurona es un aprendizaje y entonces la adaptación de este aprendizaje resulta un poco complejo. Porque a veces los mismos niños, por ejemplo, que yo tenía quinto, ¿no? Que veía que ellos hacían la división con resta y yo les enseñaba la división sin resta, entonces para ellos fue como que estructurar ese pensamiento, ese aprendizaje que ya tuvieron, que ya tienen bien definido, reestructurarlo y volver a generar otro tipo de conexiones neuronales, pues los lleva a la adaptación. Entonces esto es adaptarse, es ajustar sus estructuras mentales. Los otros términos son asimilación y adaptación. Estos términos que ayer los usó para describir cómo se adapta el niño, pero al entorno. La adaptación habla sobre cómo se adapta el niño al aprendizaje o al aprendizaje nuevo. Y este segundo es al entorno. La asimilación moldea la información nueva para que encaje con la actual. Es decir, que los niños utilizan cosas que ya saben para aprender algo nuevo. Toda la información debe encajar perfectamente y cuando no es así, pues a ellos no les hará este clic, ¿verdad? Ellos tendrán que hacer algo para cambiar esa forma de pensar, luego adaptarla y a este proceso se le conoce como acomodación. Es decir, que ellos van haciendo estos ajustes, estas estructuras mentales para ir moldeando su conocimiento y que el conocimiento pues sea de lo que ellos están viviendo en su entorno. Incluso ahí nos mostraba un ejemplo que cuando los niños veían un pony y anteriormente tenían el conocimiento de los caballos, pues ellos van a decir es un caballo. Pero después, al interactuar con ese entorno, pues el niño va a hacer ese acomodación, ese reajuste en su esquema y va a decir, ok, yo sabía que existían los caballos, pero hay otros que son más pequeños y se llaman pony. Y básicamente ese es el proceso que lleva a cabo el niño. Menciona acerca de los mecanismos del desarrollo lo siguiente. Si el desarrollo cognitivo representa cambios en la estructura cognitiva o esquemas del niño, entonces intervienen cuatro factores. ¿Cuáles van a ser ellos? Maduración de la estructura física heredada, experiencias físicas con el ambiente, transmisión social de información y de conocimientos y el equilibrio. El equilibrio es la tendencia innata de conservar estables las estructuras cognitivas, aplicando para ello los procesos de asimilación y de acomodación. Bueno, miren, así de rápido terminamos de estudiar este tema que es el desarrollo de los niños y el desarrollo de los adolescentes. Claro que si usted quiere profundizar en cada etapa de esta teoría de Piaget, pues hay mucho que estudiar. Yo me acuerdo que iba a la biblioteca de la normal y el libro de Piaget donde explicaba cada una de estas etapas, estadios también le llamaban ahí, era así de grande. Entonces, es mucha información, pero como les dijimos al principio, esto es lo más básico para que podamos tener la idea. Eso es nuestro propósito, que usted de cada documento de la guía para el examen de promoción horizontal pueda tener una idea, saber dónde viene, si necesita más información y que pues podamos todos juntos salir bien en este examen. Y dentro de los datos interesantes que mencionaba esta pequeña lectura, es que escribió 40 libros y 100 artículos. Entonces, sí hay demasiada información acerca de todo esto para que ustedes puedan profundizar, pero también es importante que vayan distinguiendo esos conceptos. Todos los que hablamos aquí de los esquemas, de la adaptación, de la reorganización, para que sepan qué consiste cada uno. Y ya en base de eso, pues ahora sí empezar a profundizar un poquito más para no saturarnos, porque todavía nos quedan más lecturas que analizar. Y maestra, hay que seguirle estudiando y así vamos a seguirle hasta el día del examen porque quizá muchos de estos documentos no los conocemos como tal y pues sí nos hace falta en nuestra práctica diaria, ¿verdad? Entonces, si no hay más que decir, que Piaget nos acompañe a todos en este fin de semana. Capitanes y tripulantes, gracias por subirse a la nave en este viaje al conocimiento.